Estados Unidos habla mucho de la llamada democracia. Washington siempre dice que los blancos de su política exterior súper agresiva son autoritarios. Básicamente dice que todos los países independientes, en particular los países con gobiernos progresistas, socialistas, son autoritarios, entre comillas. Pero la verdad es que Estados Unidos tiene un historial súper largo de organizar golpes de Estado contra gobiernos populares que fueron elegidos por el pueblo. Bueno, durante muchas décadas, todo el mundo conoce la historia del famoso golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, cuando la CIA organizó un golpe de Estado en el 11 de septiembre de 1973 y derrocó al presidente socialista electo Salvador Allende y instaló un régimen fascista de Augusto Pinochet. También hay la historia del golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos en Guatemala contra el presidente Jacobo Arbenz, que no era socialista, era nacionalista progresista. Estados Unidos, la CIA lo derrocó en un golpe de Estado en 1954. En 1953, la CIA también organizó otro golpe de Estado contra el el primer ministro nacionalista de Irán, Mohammad Mossadegh, porque él nacionalizó el petróleo y no quería que las empresas extranjeras explotaran el petróleo que pertenece al pueblo de Irán. Bueno, esos golpes son muy famosos. También más recientemente, en 2018, Estados Unidos apoyó un intento de golpe de Estado muy violento, asesino en Nicaragua. Tenemos los documentos que muestran que varios organismos del gobierno de Estados Unidos, como la llamada Fundación Nacional para la Democracia, la NED, también la llamada Agencia Internacional para el Desarrollo, USAID, esos organismos les dieron millones de dólares, decenas de millones de dólares a los golpistas, terroristas, para tratar de derrocar al gobierno sandinista que fue elegido por el pueblo. Bueno, el próximo año en Venezuela, lo mismo. Un intento de golpe de Estado con ese títere Juan Guaidó, que nunca participó y nunca ha participado en una elección presidencial, no ha ganado ni un voto, y Estados Unidos intentó derrocar el presidente constitucional electo, Nicolás Maduro. Y bueno, afortunadamente fracasó, el golpe de Estado fracasó, afortunadamente para el pueblo de Venezuela, porque Estados Unidos quería hacer lo mismo que hizo en Irán, explotar, robar el petróleo y los recursos naturales que pertenecen al pueblo venezolano. Y de hecho, el expresidente Donald Trump lo admitió. Trump dio un discurso hace un par de meses en lo que dijo que queríamos controlar Venezuela, era nuestra y queríamos explotar su petróleo. Bueno, pero hoy voy a hablar de otro golpe de Estado apoyado por Estados Unidos y reciente del año pasado. En abril de 2022, el primer ministro electo de Pakistán, un país gigante, uno de los países más grandes del mundo en cuanto a la población, él fue derrocado en un golpe suave. El comandante Hugo Chávez hablaba del golpe blando, el golpe suave, ¿no? Entonces, lo que Estados Unidos pretendió hacer con Guaidó, se puede decir que es un golpe suave porque, bueno, hubo un ataque terrorista con drones y todo eso, pero en lugar de usar el ejército como Pinochet en Chile, usaron los medios de comunicación, la guerra de la información, usaron la guerra económica a través de las mal llamadas sanciones que son ilegales. Es una forma de guerra económica contra el pueblo venezolano, contra el pueblo nicaragüense, el pueblo cubano, el pueblo ruso, de Irán, de muchos países. Bueno, entonces, en Pakistán vimos otro ejemplo del golpe suave. ¿Qué pasó? El primer ministro Imran Khan es nacionalista. O sea, no es socialista, no es revolucionario, pero es nacionalista y quería
políticas a favor del pueblo de Pakistán, no a favor de Washington, no a favor de Bruselas y de los imperialistas extranjeros. Entonces, Pakistán, bueno, bajo su liderazgo, quería buenas relaciones con China, con Rusia, con Irán, con otros países. Y Estados Unidos decía, no puedes tener relaciones con Rusia. Rusia tiene que ser tu enemigo porque es nuestro enemigo y todos los países del mundo tienen que mantener la misma política exterior de Estados Unidos o Estados Unidos va a imponer sanciones, amenazarlos. Eso es exactamente lo que pasó. Históricamente hablando, Pakistán había sido un aliado de Estados Unidos. Durante la Primera Guerra Fría, era aliado y tenía una relación muy complicada con Rusia, con la URSS en ese momento. Pero Imran Khan, el primer ministro electo, elegido por el pueblo, él quería formar una alianza también con las potencias de Asia, de Eurasia, también con Rusia y China. Entonces, en particular, Estados Unidos le presionó, le decía, tienes que apoyar militarmente a Ucrania, que obviamente es títere, es en esta guerra subsidiaria de la OTAN no solo contra Rusia, sino contra todos los países independientes, en particular en Asia, contra China, contra Irán. Entonces, Imran Khan dijo que no, queremos mantener buenas relaciones con todos, somos un país independiente, no somos colonia. ¿Y qué pasó? En febrero de 2022, el primer ministro Imran Khan se fue a Moscú y se reunió con el presidente Vladimir Putin. Y de hecho fue el día cuando inició la operación militar especial, la operación rusa en Ucrania, como parte de esta guerra que la OTAN está librando contra Rusia, que no inició en el año pasado, inició en 2014, cuando Estados Unidos patrocinó otro golpe de Estado contra un presidente electo, Viktor Yanukovych, que fue elegido por el pueblo y también tenía una política exterior independiente, no quería ser títere de Occidente, de la OTAN. Él fue derrocado en otro golpe de Estado en 2014 y eso inició una guerra. Bueno, Estados Unidos, la OTAN inició la guerra en 2014 en Ucrania. O sea, es una guerra de la OTAN contra Rusia en territorio ucraniano. Bueno, entonces, Imran Khan, el primer ministro de Pakistán, estaba en Moscú el día que inició esta operación militar especial. Él no sabía, obviamente, porque, o sea, él planeó el viaje mucho antes. Y Estados Unidos le dijo, tienes que denunciar a Putin y a Rusia mientras estás ahí en Moscú, reuniéndote con el presidente Putin. Y obviamente Imran Khan dijo que no, eso es absurdo, soy un líder independiente, soy primer ministro de un país independiente. Y también él dijo, Imran Khan dijo, no somos tus esclavos, somos independientes, no somos esclavos. Él escribió en una carta formal a Estados Unidos y a la Unión Europea, no somos sus esclavos. Y bueno, obviamente Estados Unidos estaba enojadísimo, los imperialistas en Bruselas enojadísimos. ¿Y qué pasó? El secretario de Estado, el asistente del secretario de Estado de Estados Unidos para Asia, un hombre que se llama Donald Lu, él presionó a otros funcionarios en el gobierno de Pakistán, en particular en el ejército, que tiene mucho poder, y hay una historia de una dictadura militar antes. Entonces, los norteamericanos les presionaron para que hicieran un golpe de Estado, y eso es exactamente lo que hicieron. Tenemos documentos que fueron publicados este agosto que muestran que Washington le amenazó al gobierno pakistaní y le dijo, si no derrocas el primer ministro electo, vamos a cortar nuestras relaciones, vamos a cortar nuestras relaciones comerciales, básicamente vamos a como librar una guerra de carácter no convencional contra ellos, contra ustedes.
¿Y qué pasó? Hubo un voto en el Parlamento para destituir al primer ministro y obviamente hay pruebas que muestran, hay fotos que muestran que los diplomáticos, entre comillas, que no son diplomáticos, son golpistas de Estados Unidos, de la embajada norteamericana, estaban colaborando con los diputados del Parlamento para votar en contra del primer ministro, para votar para destituirlo, para derrocarlo en un golpe suave. Es exactamente lo que pasó y desde entonces el gobierno de Pakistán no ha sido elegido por el pueblo. ¿Y qué pasa ahora? Apoya a Ucrania, le manda armas a Ucrania para matar a los rusos. Y bueno, también está, empeorando las relaciones con países como Irán y todo eso. Entonces, es otro ejemplo de la hipocresía imperialista de Estados Unidos. Siempre habla de la democracia, pero cuando hay un gobierno popular, independiente, nacionalista, antiimperialista, que fue elegido por el pueblo, si no obedece a Washington, la CIA, otros organismos de Estados Unidos organizan golpes de Estado para derrocar a esos líderes independientes. Y este es otro ejemplo de Pakistán, pero este mes, agosto, se publicaron varios documentos, pruebas, evidencia que muestra que Washington estaba involucrado en aún otro golpe de Estado. Y obviamente hay decenas, cientos de golpes de Estado patrocinados por Estados Unidos en Latinoamérica, en Asia, en África. Entonces es importante estudiar esa historia y aprender cuáles son las tácticas imperialistas para poder reconocerlas en el futuro, porque siempre usan el mismo guión.